Leo, bienvenido de nuevo a mi canal Dani Astral Tarot. Muchísimas gracias por estar acá de nuevo conmigo. Espero que hayas tenido unas excelentes Navidades, excelentes festividades, Navidad y Año Nuevo con tu familia. Gracias por estar acá de nuevo. Vamos a ver qué mensaje espiritual viene para ti, qué mensaje del alma viene para ti. Déjame saber en los comentarios si esta lectura resonó contigo. Si no resuena contigo, déjala fluir. Ya salió una carta. Si no resonó contigo, déjala fluir y mira tu signo ascendente, tu signo lunar. Y tal vez eso resuene un poco más contigo. La carta que salió fue la del presente y el agradecimiento. Uy, saltó la carta. La inocencia y la simplicidad. Te muestro la primera, no la mostré bien. Presente y agradecimiento. Y esta saltó al lado. Felicidad y decisión. Ay, cartas muy bonitas, Leo, muy tiernas. Y en la base de la baraja tienes a la salud y la vitalidad. Bueno, estás en un momento muy exitoso de tu vida, Leo. Estás en un momento en el que te sientes con mucho balance, con mucha, ¿cómo decirlo? Mucho balance espiritual, físico, mental. Estás con todos tus chakras alineados. Estás en un momento en el que te sientes vivo, en el que te sientes que te puedes comer el mundo, Leo, que puedes seguir adelante, que puedes hacer cosas nuevas. Te sientes muy bien, sobre todo en cuanto a tu salud. No debes tener ningún inconveniente ahorita así grave de que necesites alguna cirugía o tomar algún medicamento. Te debes estar sintiendo muy bien. ¿Y qué te invita a esto? A que seas muy agradecido con ese presente que estás viviendo, que agradezcas todas las cosas positivas que se te están dando, esa salud que tienes, esa estabilidad, esa abundancia económica, que seas muy agradecido y abraces mucho ese presente que tienes, pero sobre todo que uses esa estabilidad para que tienes ahorita para hacer más cosas, como para que a futuro tengas más opciones, que se abran más caminos, como que usa este presente para que exploten muchas más cosas a futuro. Te piden que no olvides esa inocencia que hay en ti. A veces Leo es una persona que tiene mucha fuerza, mucho fuego, mucha energía y va muy acelerado haciendo muchas cosas, creando nuevas cosas, viajando, impulsando, sosteniendo una familia, trabajando, pero olvida esa parte inocente que tenemos todos como de niños, esa humildad, esa simplitud de las cosas, de tal vez disfrutar también las cosas sencillas. Si bien estás enfocado, Leo, en hacer cosas grandes, en que se te dé mucho trabajo, mucho emprendimiento, mucho dinero, mucho reconocimiento, te dicen, no, no olvides ese lado inocente de ti, ese lado tierno, donde puedes, no sé, salir a comerte un helado, ir al parque a caminar un rato, jugar con tu mascota, jugar con niños, porque esta carta también representa a los niños, si tienes hijos, nietos, sobrinos, primitos, juega con ellos, ten ese tiempo para ti, para hacer cosas que revivan ese niño interior en ti, que saquen a explorar esa inocencia y esa dulzura de ti. No, no te enfoques tanto solo en lo que vas a hacer a futuro y todo lo que viene. Toma buenas decisiones que te lleven a esta felicidad, pero estás en esa energía muy tierna, muy de niños, una felicidad muy pura, una alegría que viene a tu vida, una felicidad de que las cosas se están dando, de que todo lo que habías puesto en tu vida, de todo el esfuerzo, de todo el sacrificio que hiciste, porque estas cartas reflejan el éxito de mucho sacrificio por el que se tuvo que pasar. Entonces es como estás viviendo el máximo de tu éxito, el máximo de tu felicidad, una plenitud emocional por todo lo que ya tuviste que vivir. Entonces abrázate a ese momento y como esos niños, explóralo, vívelo, diviértete, viaja, pasea, sal con tus amigos, explota esa felicidad que tienes ahorita y toma buenas decisiones. Esa carta también es de tomar buenas decisiones que nos lleven a felicidad, a mucho futuro, o sea, que no nos dure solo en este presente, sino que nos permita tener felicidad a futuro. Vamos a ver qué más nos quiere decir el tarot para ti. Ya este mensaje está hermoso. Saltó una carta acá, saltó la estrella. Vamos a ver qué más viene para ti. Estoy utilizando el clásico tarot de Rider. Vamos a ver, saltó otra carta. 10 de oros, abundancia económica. La muerte. Este es el 5 de oros. Caballero de oros. O de pentáculos.
Esta es la que me ha salido ahorita. 5 de espadas, reina de copas. Ah, qué curioso. 8 de copas, pero estaba al revés. 3 de espadas. El mago, ha salido mucho el mago en estas lecturas. Ay, qué lindo. El 10 de copas. 6 de copas. Estoy confundida con los números, ya me pasó en otra lectura. Y el emperador. ¿Qué te digo? En la base tienes el 2 de oros. Vas a tener mucha abundancia económica, Leo. Mucho dinero, mucha prosperidad, aunque ni siquiera es lo que estabas buscando en este momento. Es como que cuando empezaste a buscar más tu felicidad y tu estabilidad económica y vivir ese presente, empezó a fluir el dinero que tal vez estuviste buscando antes y que a fuerza querías que llegara, que a fuerzas querías que se diera y no se dio. Tú vienes de un periodo en el que tuviste mucha necesidad, mucha escasez, mucho sufrir porque el dinero no fluía y dijiste, ok, no me voy a enfocar tanto por el dinero, no voy a sufrir por el dinero, me voy a preocupar por otras cosas, por mi felicidad, por salir adelante y el dinero empieza a llegar. El dinero va a empezar a llegar, te vas a tener mucha abundancia económica que inclusive te va a permitir ayudar a otros, dar, recibir y dar. Tienes ese caballero de oros que es lo que tú vayas a hacer, lo que esté marcado en tu vida, ese propósito que tengas ahorita, está protegido por ese dinero, vas a tener mucha abundancia y mucha estabilidad. Y tienes la estrella para lo que quieras hacer. La decisión que tú quieras tomar tiene esa luz para que lo hagas, la decisión que estás por tomar, ese nuevo trabajo, ese nuevo empleo, ese nuevo algo que quieres hacer porque tienes la muerte acá. Eso es como un renacer, un nuevo comienzo, un nuevo inicio, una nueva carrera, una nueva visión, un nuevo algo. Está muy bendecido por la parte económica, tienes mucha luz económica para lo que vayas a hacer. Trata de no ser un poco arrogante ante otras personas, trata un poco de no ser algo prepotente al decir, ay, ya tengo éxito y estoy triunfando y estoy feliz y estárselo diciendo a todo el mundo porque no hay necesidad. Tú puedes estar en esa tranquilidad, en esa felicidad, sin necesidad de estárselo contando a todos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se puede sentir por eso, uno, sentirse mal y dos, sentirse en el sentido de resentirse y querer sabotear tus planes, querer sabotear tu felicidad. Entonces, deja tu éxito para ti. Tienes la reina de copas acá. Hay una persona que te está apoyando, una persona con una energía femenina que está ahí contigo, que te dice, bueno, vayamos, hagamos, viajemos. Una persona que tal vez no es todavía tu pareja, es alguien que te está acompañando en tu vida, que te está ayudando a olvidar ese pasado, que te está ayudando a olvidar ese dolor. Tal vez que alguien te dejó, tal vez un engaño que hubo, tal vez ese corazón venía roto desde hace tiempo. Y pero hay una persona ahí con una energía muy tierna, muy dulce, de decirte yo te ayudo, yo te colaboro, qué quieres hacer, a dónde viajamos, qué hay que invertir. Es una persona de un signo muy tierno, muy de agua, puede ser un Piscis, un Cáncer, un Escorpio, que te diga, ay, viajemos o invertamos en esto o veamos una película o cosas que tú de pronto normalmente no harías por estar en el afán de trabajar, de viajar. Esta persona te está ayudando como a ser tu centro para esa felicidad. Esa persona te puede estar ayudando con esa carta de la inocencia a hacer otra vez cosas como de niños, como de divertirse, como que te está ayudando a que tu corazón sane del pasado sin necesidad de forzar nada, ¿sí? Si no es de esas personas que a fuerza quieren como tener una relación, como no, es alguien que está indispensablemente para ti. Tienes mucho poder ahorita, mucho emprendimiento, vas a empezar a ser ese emperador. La persona que es con la que estás lidiando puede ser un signo de agua o puede ser un signo de tierra, un Capricornio, un Tauro, se me viene a la cabeza. Vas a tener un momento donde vas a poderte sentir súper empoderado, decir o empoderada, decir, ok, tengo todo a mis manos y voy a decidir qué hacer, voy a decidir qué cambio voy a tomar, pero estás con una energía de mucha felicidad, de mucha paz, de mucha tranquilidad. Y eso es lo que hace que todo el éxito se te dé. Por eso muchas personas te ven como el mago, como que dicen, ¿cómo hace?
Los Leos de por sí los admira todo el mundo, todos quieren ser como Leo y Leo es el ejemplo a seguir. Pero ahorita la gente te va a admirar en decir cómo está haciendo, cómo tiene un balance en lo emocional, en lo profesional y encima de todo emocionalmente está muy estable y se ve muy feliz. O sea, la gente va a empezar a observarte y a verte por tanta felicidad que tienes porque, como lo mostraba la carta inicial, irradias felicidad, irradias paz, irradias tranquilidad. A pesar de que todo no es perfecto, que claramente hay inconvenientes, que hay momentos en los que tal vez te acuerdas de tu pasado y te sientes triste, hay momentos en los que hay cositas que no andan fluyendo tan rápido como tú quisieras. Tu energía es muy positiva, muy de resiliencia, muy de seguir, voy a avanzar, voy a lograrlo y la gente le va a llamar mucho la atención eso. Con esa persona con la que estás con esta energía de dar un amor muy de niños, muy puro, muy inocente, como que esta persona de ese signo de agua que tienes, la ves como una persona pequeñita, como un niño chiquito que hay que cuidar, que hay que proteger, si la ves acá la carta más cerca, y le está, esa niña, el niño le está entregando a la niña esa copita llena de amor, es como que sientes que por fin vas a poder abrir tu corazón, vas a poder abrirte a la persona que esté contigo, vas a poder abrirte a esa energía tan dulce que se está acercando a tu vida y como que te sientes con esa actitud del emperador de decir, yo tengo que proteger a la persona que viene, independiente de que sea hombre o sea mujer. Tu energía es de protección, de empoderamiento, de decir, triunfo en lo laboral, triunfo en lo profesional y triunfo en el amor, o sea, lo quieres todo. Y esa persona te está ayudando y te está impulsando, pero tú la ves como alguien que tienes que proteger, que tienes que cuidar, que tienes que conservar. Haz de cuenta como las planticas que uno las va regando y les va colocando cositas y que el abono y que para que estén bonitas. Así estás con esa persona, es un amor muy tierno, es una cosa que se va a ir dando poco a poco, con con mucha inocencia, con un amor muy inocente, muy de niños. Tú tienes ciertas dudas de avanzar con esa persona. Estás como, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que me arriesgo? ¿Será que no me arriesgo? Pero tú ya dejas tu pasado atrás. Mira las dos cartas que siguen. Es el pasado se quedó atrás y dejas de llorar y dejas de sufrir y dejas de lamentarte. Tal vez alguien te hizo muchísimo daño en cuanto a lo emocional y te da miedo abrirte a otra persona, te da miedo abrirte nuevamente al amor, te da miedo volver a salir a buscar una nueva persona. Pero tienes la carta de los enamorados acá, eso en una lectura de amor, ay, mira la que sigue. Son dos cartas de amor. Cuando uno hace lecturas específicamente de amor, estas dos cartas y juntas son cartas muy dicientes. Es una persona que realmente te quiere, es una persona que realmente quiere estar contigo, que sus sentimientos son sinceros, que quiere una familia, que quiere casarse, que quiere una relación seria, tener hijos, un futuro. No es una persona que de pronto venga a hacerte daño, no es una persona que esté en otra relación, que te esté engañando, que esté por interés, no. Es amor puro, es amor sincero, amor muy de niños. Es que tienes muchísimas cartas de amor, carta de amor, carta de amor. Es como que se van a dar las cosas de una forma que ni las veías venir. Como que tú decías, ve, tal vez tantas relaciones que tuviste antes, tantas veces que trataste de que las cosas se dieran y como que forzaste, como que pusiste todo de ti y no se daba y no se daban las relaciones y ahorita todo va a fluir tan perfecto como la de las cartas de los enamorados que tú vas a decir, es la primera vez que en una relación amorosa todo fluye sin que yo haga nada. No tienes que estar llamando a esta persona 1000 horas, ni estarla insistiendo en que salgan, ni estarle obligando a que, ay, por favor, veámonos. No, todo se va a dar como una ruedita. Fluye y fluye y fluye sin necesidad de forzar nada. Tal vez eso es lo que te asusta, tal vez eso es lo que te tiene pensando, ¿será que sí? Tal vez es demasiado bueno para ser real. Hay cierta desconfianza ahí que es normal en los leos, como muy prevenidos a que algo malo pueda ocurrir, muy curiosos a la defensiva de, a ver, primero te analizo antes de, pero yo la verdad lo veo muy bien, lo veo muy bonito, muy tierno, un amor de los que uno siempre busca. Así que bueno, Leo, esto es todo por hoy. Espero que esta lectura te haya servido. Déjame saber en los comentarios si te identificas con la lectura y nos vemos en una próxima lectura. Adiós.